Muy bien, queridos. Cuando digo o titulo una serie de esta manera y descorrió el telón, puede parecer algo muy obvio, pero no lo es. Cuando Dios descorre el telón y nos habla, es algo que nos debe de poner firmes, es algo que debe de emocionarnos tanto que sudemos, que nos quedemos fríos o que sintamos un calor dentro, porque Dios está hablando, Dios se está manifestando, Dios quiere decirnos algo. Nosotros seguimos adelante hoy con las visiones de Zacarías, del profeta Zacarías, y yo os invito a que vayáis conmigo al texto que se encuentra en Zacarías capítulo 3. Dice así la palabra del Señor. Me mostró al sumo sacerdote, Josué, el cual estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo el Señor a Satanás: Dios te reprenda, oh Satanás. El Señor que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel del Señor estaba en pie, y el ángel del Señor amonestó a Josué diciendo: así dice Dios de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice el Señor de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Muy bien, yo he titulado este mensaje un tizón arrebatado del fuego. En esta visión o con esta visión se produce un cambio. Mientras que las 3 primeras visiones estaban centradas en la comunidad y tienen todas que ver con la reconstrucción del templo, esta se vuelve más personal. Y lo que se muestra al profeta parece un problema insuperable, insoluble. Josué, el sumo sacerdote, con todo lo que esto implicaba, no está limpio, está sucio delante del Señor. No hay que olvidar que los profetas escribieron a gente real en situaciones de la vida real. En el caso de Zacarías, los exiliados que habían regresado para reconstruir el templo se sentían casi aplastados por esa carga. El profeta Ageo los había reprendido por cuidar de sus propios hogares, descuidando a la vez el templo. Luego los exhortó y los animó en la medida que se iban cansando con el reto puesto delante de ellos, el reto de reconstruir el templo, que no era una tarea sencilla, además de tener que restaurar el culto. Ellos nunca habían visto, nunca habían practicado el verdadero culto a Dios. Además, toda su vida había estado bajo la influencia religiosa de babilonios, de persas. Y el hombre llamado a llevar a los exiliados, a conducirlos para restaurar el culto del Señor como elemento central, era Josué, el sumo sacerdote. Fue en este punto preciso en el que Josué, cuando escucha a Zacarías, siente en su propia persona la tremenda indignidad para ser puesto sobre algo tan sagrado como el culto a Dios. Y queridos, nosotros sabemos que el culto tiene lugar ahí fuera y no aquí dentro, ¿verdad?
y que nosotros como sacerdotes del Dios Altísimo somos puestos en esta responsabilidad de que el culto a Dios tenga lugar fuera para que el mundo lo vea. Y aquí es donde nos identificamos con Josué, el sumo sacerdote. ¿Quién soy yo? Nos preguntamos muchas veces. ¿Quién soy yo para hablar de Dios? ¿Quién soy yo para representarlo? ¿Quién soy yo para llevar a cabo los asuntos de Dios, para ser agente de salvación? Queridos, el punto de partida es el hecho de que ni nosotros, ni Josué estamos limpios. Si nosotros nos vemos delante de Dios, lo que nosotros sentimos es que si Dios actuara con nosotros como debiera de actuar, lo único que recibiríamos sería juicio. Y yo creo que una de las lecciones importantes que debemos de aprender a través de este pasaje es la seriedad y la solemnidad que demanda que con nuestra vida nosotros le demos culto al Señor. El culto no es un acto ocasional por parte del pastor, de los ancianos, de la congregación. Lo que cada creyente desea es entrar en la presencia del Señor para verlo a Él por medio de la palabra que se predica y para desgarrar nuestros corazones delante de Él y pedirle: Señor, límpianos y renuévanos. Nosotros lo que queremos es honrarle con nuestros labios, con nuestro corazón, pero ante esas demandas nos encontramos ante un problema muy concreto. Nuestras ropas están sucias. Sabemos que somos pecadores. Y ahora en este texto se nos muestra cómo el indigno es hecho digno. El problema es fuerte y está muy claramente descrito. Josué se encuentra en medio de un juicio. El juez es el Señor, el abogado es el ángel del Señor, mientras que el fiscal acusador es Satanás. El acusado está en el banquillo y tiene un problema realmente grave, y es que está vestido de ropas viles, es decir, está sucio, está lleno de pecado. Queridos, la palabra Satán o Satanás significa literalmente el adversario. Y no define en este caso la persona del diablo, sino que es el término que describe lo que ese ser quiere llevar a cabo. Siempre poner trabas. Y lo que hace no es precisamente honorable. Su meta no es sacar a flote la verdad, sino el desacreditar al reo, en este caso Josué. Ya lo llama la Biblia el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche, siempre. Si hay algo que Satanás sepa hacer, es apuntar a esas zonas oscuras de tu vida, donde tú sabes que hay pecado, donde tú sabes que hay habitaciones oscuras, donde tú sabes que el Espíritu de Dios no ha llegado y Él lo realza y lo pone delante de Dios. Está acusando al pueblo de Dios día y noche. Y los que entre vosotros sois gente sensible se siente mal. Se siente mal porque sabe que tiene razón. Esa es la situación práctica que nos introduce en esta visión en particular. El sacerdote, ante todo el sumo sacerdote, era el encargado de intermediar entre Dios y el pueblo. Solo él tenía el privilegio de entrar en el lugar santísimo. Solo por medio de él podía haber reconciliación entre Dios y su pueblo. Era él y solamente él el que simbólicamente y siendo purificado con anterioridad conducía al pueblo como intermediario a la presencia de Dios. Cualquier miembro del pueblo de Dios tenía que evitar cualquier tipo de inmundicia, pero el régimen ceremonial exigía del sumo sacerdote nada más y nada menos que la perfección. ¿Tú te puedes imaginar eso? Que para que tú des culto a Dios, para que tú sirvas de intermediario entre Dios y el hombre que no lo conoce, lo que tú tengas que poner sobre la balanza no sea ni más ni menos que la perfección. Cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, llevaba una lámina de oro en la parte delantera de su corona que rezaba santidad al Señor.
Y todo eso contrasta brutalmente con las ropas sucias con las que estaba vestido Josué en medio de aquella visión, lo cual pone de manifiesto que él no está capacitado para ser sumo sacerdote ni de lejos. Y amados hermanos, yo no sé cómo tú te sientes cuando lees en 1 de Pedro 2:9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo os sentís? ¿Cómo os sentís cuando veis lo que se espera de nosotros y cómo nos ve la realidad de Dios? Sinceramente, queridos, ¿no os habéis dicho de vez en cuando leyendo esto, de quién están hablando aquí? ¿De quién hablan aquí? Pues de ti y de mí. El sumo sacerdote no tiene solamente el problema de haber hecho cosas malas, sino que, según este texto, es un hombre impuro. El fiscal acusador ni tiene que presentar cargos. Es más que evidente que está sucio. ¿Cómo puede un hombre como aquel ser aceptable a Dios? ¿Cómo puede un pecador mediar? ¿Cómo puede ser ejemplo? ¿Cómo puede interceder por otros? ¿Cómo puede hacer de los planes y el propósito de Dios algo suyo y que progresen? Lo mismo ocurre con los que le rodean. ¿Cómo iban a poder reconstruir ellos el templo si estaban como él? ¿Cómo podría Josué oficiar de esta manera? Y queridos, esto es asfixiante. Cuando el enemigo pone la mano sobre nuestra realidad, es algo asfixiante, que nos aparta de hacer aquello para lo que estamos llamados. Hasta ahora solo hemos oído un mensaje muy positivo en las primeras visiones, pero aquí da la impresión de que nos hallamos en un callejón sin salida. El creyente de a pie, tú y yo, junto con sus supuestos líderes espirituales, se pregunta, ¿cómo nos va a usar Dios para llevar a cabo su precioso plan de salvación? Yo no soy digno. Que levante la mano el que se crea que no es digno, ¿verdad? Yo no doy la talla. Yo no puedo. Soy pecador, me cuesta obedecer y Dios es tan santo. ¿Qué hago aquí? Soy indigno. Y precisamente eso es lo que el acusador quiere escuchar que tú digas y que tú pienses. Pero antes de que eso ocurra, la confesión del sacerdote de que es un miserable e indigno, y en medio del silencio culpable de Josué, escuchamos la voz del Señor pronunciando una de las palabras más hermosas de las Escrituras, que es la pregunta que antes leímos. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y aquí tiene lugar un cambio tan inesperado como sorprendente. El Señor no va a permitir que prevalezca ningún cargo que el enemigo presente contra sus hijos. Así que el Señor allí ordena que le quiten las vestiduras sucias y que lo vistan con ropas de gala. ¿Quién dice aleluya? No, amén. Aleluya. Así me gusta. Y entonces ordena que también le pongan una mitra, es decir, un turbante. En cuestión de segundos tiene lugar una transformación total. Es más, el ángel lo amonesta, lo avisa, lo advierte, diciéndole que si anda por los caminos del Señor y guarda sus ordenanzas, va a suceder un gran cambio, el gran cambio. Y el Señor le dice, mira, tú vas a gobernar mi casa. Tú vas a guardar mis atrios, es decir, lo que es la entrada a mi casa. Y yo te daré acceso a este lugar, es decir, a mí mismo. Es lo que el Señor le promete en ese preciso momento donde el cambio tiene lugar. A mí me encanta leer aquí que recibe una vestidura de gala. ¿A quién te recuerda? Al hijo perdido, al hijo pródigo. Y queridos, esto es tan importante. Mira, entiéndelo por favor. Mira, el Señor no parchea. El Señor no parchea. En Marcos 2:21 se habla
de lo que pasa si tú coges un remiendo de un paño nuevo y se lo pones a una ropa vieja. ¿Os acordáis cuando os canté una canción aquí y todo? ¿No os acordáis? Y si ponemos un parche espiritual en una vida carnal, dime qué pasará, ¿qué se notará? El Señor no parchea, no pone un poquito de algo nuevo en tu naturaleza vieja, porque eso lo rompería todo. El Señor lo que hace es que te viste de gala. Te viste de gala. Y yo quiero que te quedes con esto, por favor. Al igual que el salmista en el Salmo 27 y otros, Josué descubre que el Señor es la defensa de mi vida. Tú tienes un defensor. Se da cuenta de que Él es mi libertador, el más alto, mi refugio, mi pastor. Y el pronunciamiento del versículo 4 lo dice todo. He quitado de ti tu pecado. Aleluya, gloria a Dios. Queridos, esto nos tiene que llevar directamente al segundo punto de nuestros pensamientos, porque el Señor, a quien escoge para su obra, es a los que no tienen esperanza. Y un hombre no puede recibir mejores noticias que esas. Tus pecados te son perdonados, tu suciedad limpiada, tu iniquidad olvidada. Pero cuando oímos esto, surge una pregunta que queda en suspense en medio de aquella sala de juicio. ¿Qué ha pasado allí? ¿Qué clase de juez es este que por una parte reconoce la realidad del pecado de Josué, pero que en el mismo momento se niega a permitir que se presenten cargos contra él? A mí me gustó la demanda de Ciudadanos al PP, donde dice que cualquier político imputado en un juicio tenga que dejar la política hasta más ver. Eso es justo y es necesario. Sin embargo, aquí vemos que un hombre que debería de ser castigado queda absuelto de inmediato y que además es nombrado para un alto oficio. Es como si se estuviese operando de una forma arbitraria o con una parcialidad tremenda. Es como cuando un juez absuelve a alguien por el simple hecho de que sea su amigo, desestimando cualquier cargo que se haga contra él. ¿O hay aquí otro tipo de explicación? Si seguimos adelante con el texto lo vamos a encontrar. Hay pocas doctrinas más alentadoras frente al desánimo por el que pasan muchos creyentes que lo que es la gracia de Dios. Él nos ha elegido en Cristo. Mientras que Satanás te acusa y con razón, Dios lo reprende a causa de su elección. Él ha elegido salvar a los que respondan positivamente a la oferta del Evangelio. Y aquí no se endulza de ninguna manera el hecho de que tú y yo seamos pecadores, de que no tengamos méritos suficientes. Josué, al igual que cada uno de entre nosotros, es un tizón arrebatado del fuego. Dilo conmigo, yo soy un tizón arrebatado del fuego. Quiero oírlo. Yo soy un tizón arrebatado del fuego. Dice Romanos 8, 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Querido, la elección no nos salva. Lo que nos salva es la obra de Cristo. Sin embargo, el Señor sabe que por la obra de Cristo podemos ser salvos. Su obra en la cruz nos salva de la quema, definitivamente. Dice el versículo 4, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Queridos, esto debería de ser un tremendo consuelo para nosotros. De lo que se está hablando aquí es de la obra de Cristo en la cruz. Otra vez, ¿has admitido tu condición de pecador? ¿Has recibido la provisión de Dios, que es la limpieza total? Porque esa es nuestra única esperanza. De ahí la claridad del versículo 7, llamándonos a caminar por sus caminos y a guardar sus ordenanzas para de esa manera poder llevar a cabo su obra de salvación. Amados hermanos y amigos, solamente cuando el hombre se reconoce como un pecador sin esperanza, cuando Dios actúa dándole esa esperanza, es en ese momento. Te reconoces
como pecador, como alguien que no tiene esperanza. Y entonces Dios actúa y dice, pero yo tengo para ti que te reconoces como pecador, tengo el perdón, tengo la limpieza que tú necesitas. ¿Y cómo se explica esa limpieza a la que ni el enemigo puede oponerse? Porque aquí el fiscal Satanás se queda callado. En los versículos con los que concluye este capítulo, del 8 al 10, se nos dice que la explicación reside en algo que Dios hará en el futuro. En especial se nos subraya aquí que Dios traerá a su siervo el renuevo. El renuevo. Es en este libro de Zacarías una definición técnica del Mesías, el futuro rey ideal del linaje de David. Y eso nos conduce directamente a una promesa asombrosa que salva la distancia entre lo que Zacarías está viendo y el problema masivo al que se enfrenta toda la humanidad y nosotros como creyentes, el problema del pecado. Qué tremenda profecía, qué palabra tan gigantesca. Fíjate lo que pone el versículo 9b. Quitaré el pecado de la tierra en un día. No un día, sino en un día. ¡Qué tremenda profecía! Esta frase resume las buenas nuevas de forma única y potente. Quitaré el pecado de la tierra en un día. Léelo conmigo, por favor. Quitaré el pecado de la tierra en un día. ¡Aleluya! Tu pecado, mi pecado, nuestro pecado, reducido a menos que nada, perdonado, limpiado, quitado, olvidado en un solo día por medio de la obra del renuevo. El pecado iba a perder su poder, sus cadenas se iban a romper, el precio sería pagado, el hombre iba a obtener la posibilidad de reconciliarse con Dios en un día. Es curioso leer que esta promesa es esculpida en una piedra que le es entregada a Josué. Dice: he aquí pongo una piedra delante de Josué. Es una piedra única en la cual hay 7 ojos. Permitidme que explique esto. No es una piedra con 7 ojos, ¿vale? No es eso lo que opina. Al decir esto en hebreo no están hablando de ojos sino de caras. Es una piedra que tiene 7 caras, ¿vale? 7 lados, 7 superficies. A ver, los matemáticos y científicos que tenemos en la iglesia, ¿cómo es eso? ¿Cómo es? A ver, porque ahí está una inscripción en esa piedra y está escrita esa inscripción con el dedo de Dios. Dios no solo escribió los 10 mandamientos, sino esa piedra también que dice: quitaré el pecado de la tierra en un día. Toma. A ver, ¿ya alguien ha pensado la forma de esa piedra? ¿Cómo es? No, un septágono, no. No. Tampoco es un heptágono ni un... Es un pentágono o pentaedro. Son 5 caras, 6 y 7. 5, 6 y 7, ¿vale? Y ahí está escrito: quitaré el pecado de la tierra en un día. Toma. Y Dios lo escribe. Es algo que a mí me deja maravillado. Estuve buscando en hebreo a ver si son 7 palabras y no. Son 8 palabras. Pero de alguna manera voy a intentar buscar una piedra y meter esas palabras ahí dentro. Seguro que es posible. Y me lo voy a colgar en mi casa. Ya veréis. Porque es que me deja fascinado. El día que... Sí, bueno, a lo mejor te hago caso, Mara. Y vengo un día con una piedra aquí. Entonces ya sabréis lo que llevo encima. A partir de ese momento, cada vez que los sacerdotes entraran en la presencia de Dios, iban a poder reclamar esa promesa. Señor, tú dijiste que en un día quitaré el pecado de toda la tierra. Hazlo, Señor. Y nosotros, amados, cada vez que entremos a la presencia de Dios como sacerdotes que somos, al igual que aquellos sacerdotes de antaño, limpios, santificados y preparados, hemos
de alabar al Señor por la obra perfecta que Él hizo en la cruz. Y debemos de enseñarlo, decirlo y proclamarlo, que no hay pecado que Dios no pueda limpiar, que no hay pecado que Dios no pueda purificar, que no hay pecado que Dios no quiera olvidar. ¡Aleluya! Es tremendo, es tremendo. La obra de Cristo en la cruz, amados hermanos y amigos, es algo que tiene en cuenta el pasado, actúa en el presente y abarca las decisiones en el futuro. Si tú confías en la magnífica obra en la cruz, fíjate en esto, tu pasado es perdonado. ¿Quién se alegra de eso? ¿Verdad? Tu pasado es perdonado. Pero es más, tu presente es purificado. Jolines, qué bonito, qué bueno. Y luego, tu porvenir, no, preparado, perdonado está mal. Tu porvenir queda preparado, queda preparado. ¿No es eso maravilloso? Y tú puedes simplemente descansar en la cruz de Cristo. Tú sabes que no te lo mereces, tú sabes que no das la talla, tú sabes que como sacerdote eres un fracaso, pero tú sabes que Jesucristo en un día solucionó el problema del pecado. Y tú dices, mi pasado, perdonado. Mi presente, purificado. Mi porvenir, preparado. Aleluya. Escucha esto y mide las consecuencias. Mide las consecuencias. Si confías y aceptas la obra de Cristo en la cruz, nadie puede echarte en cara tu pasado. Tendrás fuerzas para vencer en el presente y te puedes desentender de lo que ha de pasar en la eternidad, porque está todo en las manos del Señor, porque todo está preparado para recibirte en el más indescriptible gozo. Aleluya. Hoy me hago pentecostal. Aleluya. Y gracias, hermana. Yo dejé de ser bautista el día que leí que al único bautista de la Biblia, ¿quién es? Juan, le cortaron la cabeza. Digo, esto es peligroso. Yo veo ahora aquí en los últimos versículos de este capítulo una cierta visión del paraíso. La visión concluye con una imagen en miniatura. Dice, en aquel día cada uno de vosotros invitará a su vecino a sentarse debajo de su vid y de su higuera, afirma el Señor Todopoderoso. Lo dice el Todopoderoso, ¿vale? Y esta es una escena mediterránea, llena de paz, provisión y bendiciones que son tantas y tan buenas que uno no quiere guardarlas para sí mismo, sino compartirlas. Qué bonito saber que el paraíso será como el Mediterráneo, ¿eh? Con higos por allí, con vides por allí, la gente sentada en la calle y no en la casa porque no hace frío. Qué bueno. Por eso aquí se dice que se invita al amigo, al prójimo, porque es la manera más buena de disfrutar todo eso. Cuando tú tienes algo y lo compartes, pues lo disfrutas el doble. Lo hermoso es que dice también que todas las naciones van a participar de ello. Y esa es también una promesa de lo que será el resultado final de nuestros esfuerzos evangelísticos y misioneros. Vendrán de todas las naciones a adorar a Dios. Y eso en cierta medida ya lo estamos viviendo aquí, queridos. Cuando nosotros empezamos a ver aquí quién está y quién no está. ¡Wow! El otro día estábamos en La Palmilla y nos llevamos una sorpresa súper bonita. Estábamos Carmelo, Anne y yo hablando allí y vienen dos hermanas nigerianas a evangelizarnos. ¡Qué guay! Digo yo, mira dónde se meten a llevar la palabra. ¡Qué fuerte!, ¿no? ¡Qué bonito! Gloria a Dios y gracias a Dios por ellos. El Señor promete fruto a sus sacerdotes que ministran ante su altar. Y hermanos amados, veremos el fruto y nos vamos a llenar de gozo. El Salmo 126:2 dice, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Lo veré, lo veré, lo veré, lo veré, lo veré. Y si no lo veo aquí, lo veré desde allí, pero lo veré.
Amén. El símbolo de Josué como sumo sacerdote, como líder espiritual, como persona llamada a ministrar en el nombre del Señor, pero impuro, no queda ahí. ¿Por qué? Porque el renuevo tratará el problema de la impureza en un solo día. Y esa es la invitación del Señor por medio de su palabra hoy, querido hermano y hermana. Que le pidas perdón y que permitas que la sangre de Cristo vuelva a limpiar tu pecado del pasado y del presente, y que tengas la confianza de que aunque fracases, Él va a estar dispuesto a limpiarte de nuevo, y que sepas que el porvenir ya está dispuesto para recibirte. Eso es asombroso y grandioso. Cuando el Señor Jesús se fue, le dijo a los suyos que iba a preparar un lugar para ellos. Ya iba a tiro hecho. Y para nosotros ese lugar ya está preparado porque somos de Él. Somos de Él. Es un anticipo, una muestra, una prueba del paraíso. Dios trata con el pecado de una manera definitiva con nosotros. Por eso dijo en la cruz: consumado es, consumado es. El día tan esperado llegó y Jesús lo anunció así, triunfante en medio del dolor de la cruz. La purificación prometida, el día de la redención había llegado y el pecado había sido quitado en un día, en ese día. Por lo tanto, el Señor proclamó que aquello ya estaba hecho, que es definitivo, que está listo. El asunto es que ese trato no es gratuito, sino que demanda nuestra respuesta, convirtiéndonos en aquellos que ministran a otros que aún no lo saben y no lo han experimentado. Y eso es una responsabilidad maravillosa, pero tremenda a la vez. Es posible que tengas que pedirle perdón al Señor por no estar asumiendo tu rol, tu papel de sacerdote. Hermanos, ¿qué significa eso para nosotros? En primer lugar, mirad, no tienes que fingir. Todos somos pecadores, somos incapaces de servir a Dios, impuros en hechos y pensamientos. No finjas, es así. En segundo lugar, aprendemos que no tenemos que inventarnos excusas, no tenemos que intentar culpar a los demás. Josué se mantuvo en silencio. Él sabía que la acusación tenía razón y que él no podía defenderse. Era culpable, no era justo, era como nosotros, ni más ni menos. Pero en tercer lugar, y este es el meollo del asunto, a nosotros tampoco se nos condena. A nosotros tampoco se nos condena. ¿Por qué? Porque todo lo que necesitamos para ser aceptos ante Dios y para poder servirle ya se ha hecho de una vez por todas, en un solo día, en la cruz. Cuando Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, alabado sea su nombre, porque allí se celebró tu juicio, se celebró mi juicio, con toda la solemnidad y seriedad y dolor que demandaba. Y por ese sacrificio perfecto y único, las acusaciones del enemigo no deben de alcanzarte jamás, ni tampoco la ira de Dios te va a alcanzar, porque ya fue descargada y satisfecha. Nadie tiene derecho a condenarnos. Y esto es una verdadera y hermosa visión del paraíso, ¿no es cierto? ¿No te sientes ya con un pie en el paraíso? No por la edad que tengas, ni la enfermedad, sino por eso, nada ni nadie te puede condenar, nada ni nadie te puede cerrar las puertas, nada ni nadie te puede apartar. Ya estás medio allí, porque en un día Cristo solucionó el problema del pecado y cogió tus ropas viles y te puso una ropa de gala, y eso es tremendo, eso es tremendo. El otro día vi en estos programas norteamericanos que llegan y ven tu casa desastrosa y te dicen: por $55,000 yo le pongo su casa que no veas, ¿no? Y entonces pusieron unas ventanas y dicen: estas ventanas usted no tiene por qué limpiarlas por fuera, se autolimpian. Porque resulta que tienen no sé qué cosa, que cuando el sol le da, disuelven el polvo. Yo no me lo creo, pero eso es lo que decían, ¿no? Pues la ropa esta de gala es más o menos igual. Nada se te queda pegado. No es como esa ropa de boda que te compraste el año pasado y salsa de tomate y no es así. Asumamos Apocalipsis 1:6, donde se nos llama sacerdotes para Dios. Y queridos, repito, somos tizones
arrebatados del fuego. Alabemos a Dios por ello, por medio de nuestras vidas. Y yo creo que el Señor es llamado aquí el renuevo por el simple hecho de que le ofrece renovación a su pueblo. Y yo te quiero preguntar, ¿quieres tú ser parte de ello? ¿Quieres tú ser parte de ello, de esa renovación? ¿Quieres sentir y notar ya algo de ese paraíso en tu vida? ¿Quieres pedirle que te perdone por tus pecados, por tus debilidades, miserias y traiciones? Hoy tenemos aquí la mejor tienda de ropa no usada. Y yo le pido a los que quieran simbólicamente ponerse esa ropa de gala que pasen adelante. Yo también voy a pasar porque yo quiero esa ropa de gala, yo la necesito y si sois todos, mejor. Es algo simbólico. Y yo os invito a que seáis parte de ese simbolismo, paséis adelante y de esa manera confeséis, Señor, pónmela porque yo quiero ser lo que tú quieres que yo sea. Yo quiero ser lo que tú quieres que yo sea. Y puedes olvidarte de tu pecado del pasado, del presente y hasta del futuro, porque la obra del Señor Jesús en la cruz de Gólgota es única, es suficiente. Señor Jesús, confesamos que tú venciste en la cruz. Nos alegramos de que tú nos quitas toda la ropa sucia y nos has vestido de gala. Y nos has puesto sandalias y un anillo y nos has dado autoridad, Señor. Te damos las gracias porque como sacerdotes que somos tuyos, Señor, tenemos de tu parte la capacidad y la tarea de mediar entre ti y los hombres. Y queremos hacerlo, Señor. Y te pedimos perdón por aquellos tiempos donde hemos fracasado, donde no hemos sido conscientes de nuestra importancia en este mundo, Señor. Límpianos de todo eso y ábrenos camino hacia el corazón de los que nos rodean, hacia las vidas de las personas que están cerca de nosotros, Señor, para mostrarles lo maravilloso que es que tú quites el pecado en un día, Señor, porque tú sigas haciéndolo ahora. Te damos a ti la gloria, te santificamos y te agradecemos esa obra perfecta en tu precioso nombre. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga a todos. Aleluya.